Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Les voy a dar unas indicaciones. Bueno, tengo entendido que ya les hicieron llegar su calendario de exámenes. Y según esto, su examen es la siguiente semana en día miércoles. No sé si estoy en lo correcto. Me deje entrar, Esther. Ok, entonces sí estamos en lo correcto. Su examen es la siguiente semana en día miércoles. Chicos, sí me escuchan. Sí, sí se escucha. Ok, entonces estamos en lo correcto. Su examen es el siguiente miércoles de acuerdo a su calendario. Esto es para la Sí. situación de que se les den las indicaciones de cómo va a ser el procedimiento. Bueno, el procedimiento ustedes ya lo conocen. Si tienen alguna problemática de pago, se tendrán que dirigir a las salas virtuales que tiene habilitada la institución para que puedan resolver su problemática. Obviamente la mecánica básicamente es la misma que se venía trabajando. Si tienen alguna situación, tienen que solicitar un pase. Hay un formato, tengo entendido, un formato específico como de pase para derecho examen que ustedes nos tendrán que presentar a nosotros para que se les pueda asentar su calificación, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser la que veníamos trabajando desde el cuatrimestre pasado. La primera hora van a ser la que van a tener para contestar su examen. Su examen son de 10 a 12 preguntas más o menos. Opción múltiple, porque la realidad es que la plataforma como que no está para trabajarlo de otra manera. Entonces, para quitarnos de problemas va a ser opción múltiple. Tienen la primera hora para contestarlo y obviamente la segunda hora ya se tendrán que conectar acá a la plataforma de Zoom para darle continuidad como tal a obviamente a su curso. Estaba checando, ya les hice el envío de sus calificaciones de las actividades de plataforma, por lo menos hasta las que teníamos la fecha. Se las hice llegar el día de ayer o el día de antier, no recuerdo. El caso es que ya tienen sus calificaciones. La verdad es que la mayoría no tuve problemas, salvo con los que obviamente tenían entregas extemporáneas, que quiere decir que fueron entregadas fuera de tiempo. Les hice la mención ahí para que no tuviéramos ningún problema, pero para que más o menos ya vayan llevando su conteo. Recordemos que esta semana que concluye el día de hoy es la semana número 4. O sea que deben de... Otra vez. Espérenme tantito, disculpen. No sé quién es, espérenme tantito. Ya. Ya. Ok, entonces, para que vayan checando, tienen que culminar las actividades hasta la semana 4. En la semana 4, que es la que se concluye el día de hoy, es hasta donde yo voy a hacer su corte para hacer su concentrado de actividades para poder sacar ese porcentaje. Tengo entendido que la última actividad en la semana 4 no tienen dos porque nosotros no tuvimos sesión el día miércoles. Solo tienen una sola actividad. Esa actividad es una investigación. Les voy a solicitar que estén pendientes obviamente de la cuestión de las entregas porque si mal no recuerdo el límite de esa entrega es el día 23 de septiembre, que es la siguiente semana, en miércoles precisamente. Con esa yo voy a dar por cerrada precisamente ya las actividades de este parcial, para que igual si tienen alguna problemática y demás, pues obviamente la puedan revisar. Ya les anoté, ya califiqué y demás, para que ya nada más esperemos las calificaciones de su examen. Recuerden que su examen en automático la plataforma les proporciona la misma calificación y ya más o menos pueden tener una idea. Yo les estaría entregando calificaciones el día viernes para que obviamente ustedes puedan revisar y demás y cualquier situación me la puedan comentar para que ya se pueda hacer el llenado de actas como normalmente se viene manejando y para que se pueda hacer la carga a su plataforma institucional que es Asuni, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de las actividades o alguna cuestión? No, ninguna. ¿No?
Bueno, entonces así quedamos ya para el día miércoles para lo de su examen. Ya les comenté lo de su entrega de calificaciones. Los requisitos ya los conocían. Problemática de faltas, creo que no tengo problemática de faltas con ninguno de ustedes, salvo no está Andrés, no, ¿verdad? Salvo con el de ahí en fuera, todos tienen el porcentaje de faltas. De hecho, con la del día de hoy es con la que cerramos precisamente el primer parcial. Ya a partir del siguiente miércoles, en la segunda hora, ya serían parte del segundo parcial. Giovanni, ¿está Giovanni? Sí, presente. Sí, ya lo vi. Ok, Andrés no está. Ginola. Presente. Aquí. Arturo. Ok, Jessica. Presente. Stephanie. Aldair. Presente. Stephanie no está. No, ¿verdad? Marvin. Presente. Esther. Presente. Y Paola. Presente. Sí, listo. Ok. En cuanto al examen, ¿hasta dónde va a venir en el examen? Ya saben que siempre hacemos el corte con lo último que veamos. En este caso, pues nuestra última sesión previa al examen es el día de hoy, entonces hasta donde lleguemos el día de hoy, básicamente sería hasta dónde vendría su examen, ¿sí? Bueno, les proyecto para seguir avanzando y ya ustedes me indican. A ver, espérame tantito. Ok, la sesión pasada, si mal no recuerdo que fue la sesión del día viernes pasado, estábamos hablando acerca de la acción de amparo y a partir de ahí comenzamos a hablar acerca de los elementos de la acción. Hablamos de los sujetos, que era el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto y hablamos de las causas. Habíamos hablado un poco de la causa remota y hablamos acerca de la causa próxima. Nuestro siguiente tema es las partes en el juicio de amparo. Recordemos que cada una de las materias, propiamente de las materias procesales de cualquier rama de derecho, constituyen con sujetos que participan dentro de la relación jurídica de cada una de las materias. Bueno, pues en el caso del amparo, el amparo no es la excepción, también tiene partes específicas que integran precisamente cuando se constituye la litis. Bueno, ¿en dónde van a encontrar ustedes las partes procesales que constituyen el juicio de amparo? Lo van a encontrar en su artículo 5º propiamente de la ley de amparo. Ahí nos va a indicar básicamente a quiénes se les puede denominar o a quiénes se les puede dar el carácter de parte. Tenemos cuatro personajes o 4 personas, las cuales, según la legislación, tienen el carácter de parte procesal. Es el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. Bueno, para empezar, ¿quién va a ser el quejoso? Que sería obviamente uno de los principales sujetos procesales dentro del juicio de amparo. Bueno, pues el quejoso básicamente va a ser el individuo que es el titular propiamente de un derecho subjetivo, o que en su defecto como tal, pues es la persona propietaria o es aquella que tiene un interés legítimo. Cabe mencionar que el interés legítimo puede ser de carácter tanto individual como colectivo. Acá tengo una duda con ustedes, que yo sé que ya lo saben, pero no está de más que lo reafirmemos. ¿Qué es el interés legítimo? ¿Qué es el interés legítimo? ¿Que le afecta solamente a él, por ejemplo? Sí, técnicamente sí. ¿Qué más? Porque acá hay una problemática muy importante que ustedes sí deben de dominar, porque muy probablemente más adelante tengan esa problemática, sobre todo cuando vayan a Amparo 2
y se topen con las reformas, ya les había comentado, no son nuevas, pero pues obviamente es la única reforma que se tiene en materia de amparo. Fue una reforma muy grande y fue a partir del 2011. Y ahí precisamente cambiaron algunas cosas y se maneja ya no solamente la cuestión de lo que nosotros conocíamos como interés legal, sino que ya también se habla de un interés legítimo. Por eso la importancia de poder entender cuál es el interés legítimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el interés legítimo? Sí lo habían escuchado, me imagino. O no, y para empezar ahí estamos, desde ahí nos tenemos que regresar. Como la parte agraviada. Sí, claro, el quejoso es la parte agraviada, eso es completamente un hecho. De hecho, eso vamos a comentar, la diferencia de un quejoso, porque ustedes lo van a encontrar en la legislación como quejoso o agraviado. Ahorita vamos a platicar un poquito de esa parte, pero se supone que el quejoso es esta parte o es este titular, nos dice tal cual, del Como derecho su derecho, ¿no? subjetivo. También, ¿Mande? como sus derechos. Sus El derechos, interés claro. sería como, ajá, es que puede ser individual o colectivo. Y ya serían como los derechos que están reconocidos para el agraviado. Ok. Es como un acto reclamado. Como un acto reclamado. De hecho, también vamos a comentar al acto reclamado como parte de la cuestión de la constitución del amparo. Sí, en el caso del interés, porque tenemos un interés simple y tenemos un interés legítimo. Técnicamente el interés legítimo es aquel que está jurídicamente tutelado. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir jurídicamente Hugo de Jesús? ¿Alguien conoce a Hugo de Jesús? Ha de ser Cario, ¿Creen? A por ver, su hermano. espérenme tantito. Lo que pasa es que están teniendo algunas problemáticas en las plataformas porque está ingresando gente que no, obviamente no pertenece a las aulas, no sé por qué. Ay, Dios santo. A ver, vamos a ver quién es. Hugo de Jesús, ¿nos escuchas? Ah, perdón, profesora, soy Cario, es que ahorita le cambio el nombre. Ah, perfecto, mira, bien que tenían razón tus compañeros, otro poco y no te Perdón, dejamos perdón. entrar. Bueno, sí está bien Cario, ya para que por lo menos lo tenga presente. Bueno, les decía, en el caso del interés legítimo tiene que ver con la parte de que está jurídicamente tutelado. Todos podemos tener diferentes intereses acerca de nuestros derechos o podemos tener alguna cuestión que nos interesa reclamar algún derecho, pero no todos están admitidos de manera jurídica. Para que nosotros hablemos propiamente del amparo, sí debe de ser acerca de un derecho reconocido por la ley. Eso es una de las partes importantes. Cuando se refiere a la parte individual o colectiva, es por la situación de que recordemos que las violaciones contra las cuales nos va a proteger o los actos de autoridad contra los que nos va a proteger el juicio de amparo no necesariamente pueden afectar a una sola persona, sino que pueden afectar a una colectividad de personas. Eso no quiere decir que los sindicatos, las agrupaciones, las asociaciones estén libres de las violaciones por parte de la autoridad. Entonces, por eso nos habla de una cuestión tanto individual como de una cuestión colectiva. Bueno, ahí mismo lo dice en cuanto a la parte del interés legítimo que nos referimos nosotros, nos dice siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan alguno de los derechos fundamentales o alguno de los derechos que nos marca nuestro artículo primero de la Ley de Amparo. Con esto también tiene una cuestión importante, no solamente con el hecho de ser titular o no solamente con el hecho de tener interés legítimo por una violación a alguno de mis derechos, con eso ya me convierto en quejoso. No, sino que también tengo que tener o ese acto tiene que generarme una afectación real y una afectación actual. ¿En contra de qué? Pues en contra de mi esfera jurídica. Cuando hablamos de esfera jurídica, ¿a qué nos referimos?
Cuando hablamos de esfera jurídica, ¿de qué estamos hablando? ¿Se puede tratar de patrimonio? Claro, se puede tratar de cualquiera de nuestros derechos. Recordemos que nuestra esfera jurídica está compuesta por todos estos derechos que tenemos todos y cada uno de nosotros por cuestión constitucional, que es lo que hemos venido platicando alrededor de varias sesiones. Pues precisamente esta afectación debe de recaer de manera real. Lo vamos a entender un poquito más cuando veamos los principios y vamos a ver a qué se refiere un agravio directo o un agravio personal. Ahora, esto, bueno, frente a una cuestión de orden jurídico, ¿qué quiere decir? Pues que básicamente se dé por una autoridad. Bueno, acá hay dos partes importantes y lo manejó hace rato su compañero, no recuerdo, no vi el nombre, solo escuché la voz, que hablaba acerca de la cuestión del agraviado. ¿Qué diferencia nosotros podríamos distinguir entre un agraviado y entre un quejoso? ¿O son iguales? El agraviado puede ser el que ya tuvo repercusiones a través, por ejemplo, del dinero. Sí, de hecho Y se el puede otro, manejar y aquí lo van a encontrar diferente, porque por ejemplo, hay doctrinarios que dicen que ya sea agraviado o quejoso es exactamente lo mismo. Hay otros que son mucho más técnicos y dicen que el agraviado es cualquier persona que de cierta manera sufra precisamente un daño o un menoscabo en cualquiera de los derechos de su esfera jurídica. Mientras que el quejoso Es el que es presenta la esta semana, persona ¿no? que recibe el agravio, pero que ya concurre frente a la autoridad para precisamente hacer valer un procedimiento que proteja o que reintegre ese tipo de derechos. ¿Sí me explico? Digo, eso ya dependerá de la fuente y dependerá de la cuestión que ustedes manejen, pero en el amparo generalmente los van a visualizar de la misma manera, como agraviado o quejoso, sin mayor situación. Ya si quieren ser más técnicos, bueno, ya saben la diferencia entre uno y otro. Bueno, el siguiente sujeto procesal dentro del procedimiento, dentro del juicio de amparo, es precisamente la autoridad responsable. De hecho, todo el artículo quinto, si ustedes lo gustan constatar, el artículo quinto de su ley de amparo precisamente nos habla de todas las partes procesales, nos enuncia las partes procesales. En la primera fracción nos menciona al quejoso y en la segunda fracción del artículo quinto es donde nos maneja acerca de la autoridad responsable. Ahora, ¿quién va a ser la autoridad responsable? Básicamente la autoridad responsable va a ser como si nosotros lo manejáramos de una manera coloquial, como el demandado. ¿Qué quiere decir? Que va a ser este sujeto pasivo de la acción. De hecho, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de los elementos de la acción. Esta autoridad responsable básicamente va a ser un órgano estatal. A este órgano estatal va a ser al cual o en contra del cual precisamente el quejoso va a decir que su acto es el que es de cierta manera conculcatorio. ¿Qué quiere decir? Que es violatorio de los derechos humanos. Y obviamente, pues tiene una intervención en el procedimiento o en el juicio de amparo con el objeto de poder defender que la actuación o que el acto que emitió sí se rigió bajo las normas constitucionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la autoridad responsable la mayoría de veces funge como una cuestión, sobre todo en materia penal, como una cuestión acusadora. Pues en el caso del amparo, la autoridad responsable se voltean los papeles y termina siendo la parte demandada, ¿sí? Acá, bueno, tiene la notita de lo que es propiamente la palabra que les dije acá de conculcatorio. Conculcar tiene que ver con la parte de ir en contra a lo que nos dispone propiamente una ley, un principio, una norma, una regla, etcétera, ¿sí? Bueno, en el caso de la autoridad responsable, ya les había comentado, no tiene nada que ver el tipo de naturaleza que tenga. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces pensamos que dentro del amparo la autoridad responsable solo va a ser aquella autoridad que se encargue de ejecutar propiamente los actos, y la realidad es que no importa la naturaleza formal de la autoridad. Si es violatorio su acto en contra de derechos humanos, se convierte como tal en una autoridad responsable. ¿Qué quiere decir? Que no importa
la autoridad responsable puede ser la que dicta, la que ordena, la que ejecuta, o en su defecto la que trata de ejecutar el acto, que a su vez obviamente puede crear, modificar o extinguir cualquier tipo de situación jurídica, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo antes de seguir avanzando. Vamos a pensar en una orden de aprehensión, pero en una orden de aprehensión que no fue completamente estructurada. ¿Qué quiere decir? Que no está bien realizada, que es violatoria de derechos fundamentales. En ese tipo de asuntos no solamente tendríamos la parte de que los policías fueron aquellos que se convierten en autoridad responsable porque quisieron aprender a la persona. No, se tendría que visualizar si la problemática vino desde la autoridad responsable que se encargó de dictar o que se encargó de ordenar. ¿Qué quiere decir? En este caso puede ser un juez el que probablemente no fundamentó o no motivó propiamente su decisión. Cualquiera de ellas pueden ser. Siempre y cuando ese acto del que se está hablando pueda modificar o en su defecto pueda extinguir diferentes tipos de situaciones jurídicas. Estas situaciones jurídicas, bueno, por ser autoridad, cabe mencionar que lo hacen de manera obligatoria y de manera unilateral. ¿Qué quiere decir? Que no lo constatan, no le preguntan a nadie, simple y sencillamente lo mandatan de esa manera. Ahora, acá hay otra de las situaciones. Las autoridades responsables no se hacen responsables solamente por la acción. ¿Qué quiere decir esta parte? También se pueden hacer responsables por la cuestión de la omisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir la cuestión de la omisión? Bueno, que también cuando las autoridades de cierta manera omitan algún tipo de acto o algún tipo de actividad que pueda modificar o que pueda extinguir cierto tipo de situaciones jurídicas, también pueden constituir un acto que los haga autoridad responsable. Esto dependería el tipo de asunto del que se trate. Bueno, ahora, en este caso muy particular, la realidad es que hay ciertas particularidades que siguen las propias autoridades responsables. En el caso de autoridad responsable, podrán tener propiamente los particulares esta calidad. Muchas veces sí pueden obtener la calidad de autoridad responsable. ¿Cuándo, qué o en qué momento? Lo pueden adquirir cuando realicen propiamente actos de autoridad y que con esos actos de autoridad, pues obviamente violenten algún tipo de derecho. Y obviamente que esas funciones de alguna manera estén propiamente determinadas por una normatividad de carácter general. Ejemplo, las universidades públicas, las universidades privadas, los hospitales particulares, etc. La siguiente parte procesal que nosotros tenemos en cuanto a la parte de los sujetos procesales dentro del juicio de amparo es el tercero interesado. El tercero interesado igual lo encuentran nominado dentro de su artículo 5º, pero en la fracción tercera. Pregunto, eso ustedes ya se lo saben, ¿quiénes son los terceros interesados? Otra persona que sufrió casi el mismo caso, ¿Mande? es otra persona que sufrió el mismo caso y se une con el primer agraviado. Ok, hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque muchas veces confundimos el tercero interesado con el tercero perjudicado. Para la cuestión del amparo no es propiamente un tercero perjudicado, que es más o menos lo que comenta su compañero, una persona que de cierta manera también es agraviado precisamente por esta cuestión. En este asunto no, en este asunto se habla de un tercero interesado. En el caso de los terceros interesados, son aquellas personas que tienen de alguna manera el propio interés de que el acto que mandató la autoridad subsista. ¿Sí me explico? En el ejemplo que les puse hace rato, vamos a pensar que se mandata una cuestión de una orden de aprehensión contra un presunto delincuente, de lo que ustedes quieran. Y técnicamente la probable víctima, obviamente, en este caso el delincuente tendría la situación de
de que se resuelva que el acto que mandató la autoridad fue incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la posible víctima va a tener el completo interés de que el acto de autoridad no se declare inconstitucional, sino que se declare válido y que obviamente pues, la orden de aprehensión surta sus propios efectos. Eso es el tercero interesado. Aquella persona o aquel individuo que como tal tenga el interés jurídico en que subsista propiamente el acto reclamado. Ahora, los que pueden tener el interés o que pueden tener el carácter de tercero interesado, pues el primero, el que les comentaba, la persona que obviamente haya gestionado el acto reclamado o tenga algún tipo de interés en que este mismo acto de una manera u otra pueda subsistir. Eso por un lado. Otro que lo vemos un poquito más claro es la contraparte. ¿La contraparte de quién? Pues en este caso del quejoso. ¿Cuándo se va a dar esta situación jurídica? Cuando el propio acto reclamado emane de algún tipo de procedimiento que se maneje de orden, no importa la materia, puede ser judicial, puede ser administrativo, puede ser agrario o puede ser hasta laboral, que en este caso sería del trabajo. Esto en estas materias. En otra situación podría tratarse de alguna persona extraña al procedimiento, pero que como tal tenga el interés contrario al quejoso, ¿sí? Y el último, que era más o menos el que nosotros, el que les comentaba hace un momento en el ejemplo, pues obviamente la víctima, si hablamos de la víctima de algún tipo de delito o cualquier persona que como tal tenga un derecho o le corresponda un propio derecho a que pueda reclamar ya sea la reparación del daño, ya sea la responsabilidad civil o demás. O en el caso, si hablamos de la cuestión meramente penal, pues que esta reparación como tal, pues afecte de una manera directa a la posible víctima. Estos serían los que podrían tener de manera general el carácter de tercero interesado. Si lo podemos acortar, si podemos acotar un poquito el significado, lo podríamos decir así. Es aquella persona que tiene un interés contrario al propio quejoso y que busca que el acto que se está reclamando sí subsista y que no se venga abajo. Bueno, a ver, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de las partes procesales? Por lo menos No. de las tres que hemos No, visto. ninguna. ¿No? Perfecto. Ok, tenemos otros supuestos en los cuales también tiene que ver con la cuestión de la parte opuesta, que en este caso hablaríamos del propio indiciado o en su defecto el procesado, dependiendo la propia calidad de la que estemos hablando. ¿Y en qué momento el indiciado se puede convertir en un tercero interesado? Bueno, cuando el acto reclamado sea precisamente o el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. En este vamos por partes, porque la realidad es que vamos a tener que ir analizando supuestos. Yo les he comentado, digo, lo más fácil es apréndanse, no sé, los 5 supuestos acerca de los cuales se puede tener el carácter de tercero interesado, pero no tendría mucho caso si no abordamos completamente las figuras. Así que vamos por partes. ¿A qué se refiere el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal? Ustedes ya llevaron 2 penales, ¿no? Y ya no pone resistencia, o sea, o ya no exige. ¿Quién? ¿Qué es la acción penal? Bueno, vamos por partes. ¿Qué es la acción penal? Porque es muy importante, son de las ramas, digo, indistintamente de que no se dediquen y demás a la cuestión penal, pues es muy importante, son figuras que tenemos que abordar porque las vamos a seguir abordando y abordando y abordando con el resto de su estudio y con el resto de su Es el trabajo. procedimiento que se lleva, ¿no? ¿Ok? Es un procedimiento que se lleva. Ok, pero ¿qué tipo de procedimiento, qué tipo de situación? Si yo les digo, a ver, defínanme ahorita qué es la acción penal, ¿cómo me la definirían?
Sobre todo sobreentendiendo que ya les falta muy poquito. Es un ejercicio de poder por parte del Estado, ¿no? Sí, es un Que ejercicio de poder por parte del Estado. Sí, podría ser. ¿Es un derecho que titula a los ciudadanos? Un derecho que titula a los ciudadanos. Sí, la única situación es que se hace representación de un órgano específico. De hecho, por eso se habla de la situación de que antes se tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte precisamente del Ministerio Público. Y eso fue una de las cuestiones muy tratadas y muy cuestionadas dentro del propio procedimiento inquisitorio o inquisitivo. En ese momento que se hablaba que el único que se encargaba de la investigación, que se encargaba de la persecución, que se encargaba de la culpabilidad, que se encargaba de la cuestión probatoria de los delitos, era el Ministerio Público. En la actualidad no, en la actualidad ya se le da mucho peso a otras partes procesales. Verdaderamente es una manifestación de poder por parte del Estado, pero para la cuestión de la salvaguarda de los derechos cuando se ha cometido un delito en contra de alguna persona. Sin embargo, dentro de este ejercicio de poder, porque no es un ejercicio de poder a comparación de como lo era anteriormente, no es una cuestión arbitraria, se tiene que basar en diferentes cuestiones. Ahora, no siempre se va a ejercitar la acción penal porque la mayoría de veces cuando no se ejercita acción penal es porque no se reúnen los elementos probatorios. ¿Qué quiere decir? Pues las causas o no se reúne la cuestión probatoria con las cuales pueda precisamente inculpar o buscar la culpabilidad o probable responsabilidad de algún individuo. Generalmente por eso se hace el no ejercicio de la acción penal. En el caso del desistimiento, ustedes ya saben qué es el desistimiento. ¿Qué es el desistimiento, Aldair? sería más bien como abstenerse a continuar con el procedimiento. Sí, la realidad, el desistimiento, bueno, y aguas, porque también tenemos la figura de la abstención. La abstención viene aparte del desistimiento. La abstención es desde principio. Yo no veo los elementos necesarios para llevar a cabo la investigación. Así. Y el desistimiento es cuando ya inicié el procedimiento, pero en el camino o en el inter de la investigación me di cuenta que no voy a encontrar los elementos suficientes que me acrediten o la existencia del delito o en su defecto la probable participación del individuo, ¿sí? Ahora, ¿por qué será importante o por qué el indiciado en estas dos situaciones obtendría el carácter de tercero interesado? ¿Por qué creen ustedes? Razónenle un poquito. Es más, quien me dé un razonamiento correcto y completo en 2 minutos, porque no hay mucho que darle vueltas, ya saben precisamente lo más indispensable, le doy un punto final de primer parcial. O sea, si su promedio final es 7, les pongo el 8. Pero razónenlo tantito. Ya les expliqué, ya saben que es un tercero interesado, ya saben que es un indiciado, ya saben que es un indiciado procesado, ya les expliqué lo de desistimiento, ya les expliqué lo de no ejercicio de la acción penal, ya. A ver. Acá para que lo puedan ver completo. Piénsenle. ¿Por qué? ¿Por qué tendría el indiciado el carácter de tercero interesado cuando se trata de no ejercicio o de desistimiento de la acción penal? ¿Por qué? De plano. Unos 2, 3 minutos más. Esther, ¿te sientes mal? Esther, ¿te sientes mal? Te ves así como enferma. Por lo mismo. Ay, Dios. Ok.
Marvin, ¿alguna respuesta? Para empezar, aperturen sus cámaras porque ahorita les tengo que tomar la evidencia. Para empezar. Ay, ¿por qué les tengo que estar diciendo a ustedes? Pasa. Ok, Stephanie sí la he estado viendo. A Jessica, no sé, creo que tiene su... No sé si es el techo. No, es que no sirve mi cámara. Ya le he comentado esto a varios de mis maestros porque aunque bueno, está prendida, pero a veces se ve blanco, a veces se ve negra. Sí, sí es cierto. Andrés, Giovanni. ¿Qué me falta? ¿Dónde? Ya, Ginola ya lo veo. Paola. Aldair ya lo veo. A Marvin ya lo veo. Jessica tiene encendida su cámara. Ya pensaron, ya. O sea, 3 minutos ya es mucho. ¿Por qué será, muchachos? Es tan simple. Porque es lógica. No es así como de, ay, cuánto conocimiento en penal y en amparo. Claro que no. Es algo muy, muy básico, muy bobo. Abogada, me dice Pau que se le trabó su celular, por eso no puede prender la cámara. Bueno, no. Ah, perfecto. Sí, gracias, Stephanie. Sí, de verdad. Profesora, Dígame. yo no la puedo encender tanto porque de hecho se empieza a trabar y tú ves por el internet. Sí, también eso es lo malo. Esa es De una hecho, por eso de las está- desventajas de Zoom. Que con la apertura de cámaras es una trabadera increíble. Pero sí está bien. Así nada más por lo menos que vayan interactuando. Ahorita nada más les tomo la evidencia porque vaya a ser la de malas y para qué quieren. Ajá, respuesta. A ver. ¿Quién era su jefe de grupo? ¿O jefa? ¿Era jefa? No, jefe, ¿no? Soy yo, Giovanni. Ahí está. Giovanni, adelante. No escuché la El pregunta. pueblo te aclama. A ver, Giovanni. ¿Por qué un indiciado o un procesado, el que tú quieras, puede tener el carácter de tercero interesado cuando se trata de no ejercicio o de desistimiento de la acción penal? ¿Por qué? De hecho, si se dan cuenta, es un poquito, por eso viene un poco la confusión, porque es opuesto al supuesto C. Entonces puedo decir, bueno, como la víctima, pero como también el tercero interesado. O sea, como el indiciado puede ser también tercero interesado. Pero nos maneja el por qué. De hecho, el propio inciso nos da la pauta del por qué. ¿Por qué sería tercero interesado? Creo que así les debería de poner su examen, mejor en preguntas, no en preguntas de... Así como en... Por la no culpabilidad podría ser. A ver, explícalo un poquito más extendido. Pues sí, o sea que o sea, hay personas que no son presuntas, o sea, no son, o sea, saben que no son culpables y pues tienen el derecho de ser un interesado a defenderse a sí mismo, de demostrar, Ajá. de demostrar que no lo es, que no es el culpable y demostrar su inocencia. Claro. Es que acá viene una situación específica. A ver, ahora sí que ubicándonos como partes procesales. En el caso ya les expliqué lo que es el desistimiento o el no ejercicio de la acción penal y en qué situaciones concurre. Este desistimiento no lo hago yo, o sea, no lo hago yo como defensor, no lo hago yo como no. Quien lo hace, si le ejercita el Ministerio Público, quién se tiene que desistir o quién se puede hacer la parte de no ejercitar, pues el mismo Ministerio Público. Entonces, si por alguna razón el acto reclamado sea acerca de que el Ministerio Público por alguna razón decide ya no aprobar ese desistimiento y decide continuar con la investigación, ¿qué es lo que pasaría? Digamos que es una cuestión y es un juego de azares en cuanto a la parte, si yo soy el indiciado y el Ministerio Público ya se desistió y a la mera hora el acto reclamado versa sobre ese desistimiento, ¿qué quiere decir? Que el Ministerio Público va a hacer lo opuesto, va a continuar con la investigación y sí me va a ejercitar acción penal.
¿Eso me conviene a mí como indiciado? Pues por supuesto que no, porque lo que menos quiero es quedarme en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo en ese momento me convierto en un tercero interesado porque yo lo que quiero es que subsista ese desistimiento. ¿Qué quiere decir? Que no me ejerciten la acción penal. ¿Sí me explico? Por eso funge con una parte diferente a la cuestión de la víctima. En este caso, vamos a acomodar los papeles. Imagínenlo en una triada, vamos a pensarlo de esa manera. En este caso, si el indiciado o el procesado es porque es un supuesto responsable, sería el tercero interesado y la autoridad responsable sería el Ministerio Público, ¿quién sería el quejoso? Pues el quejoso sería la víctima. Entonces, yo estoy en contra de la víctima. Yo no quiero que el acto se venga abajo. Quiero que el acto que pusieron desde un principio se diga que no violó ningún derecho de la víctima y que como tal tiene que subsistir. Eso es completamente conveniente. Eso ya dependerá, obvio y claramente. La ley nos pone todos los supuestos, pero recordemos que no siempre, y eso es una cuestión bien clara, no siempre vamos a estar de la parte fácil o no siempre vamos a estar de la parte inocente o no siempre vamos a estar de la parte de la víctima. Digo, la cuestión puede cambiar mucho y nosotros tendremos que ver conforme a la cuestión de conveniencia legal qué es lo que conviene y qué posibilidades me da la norma para poder, obviamente, impugnarme o oponerme o básicamente saber qué parte dentro del juicio de amparo me corresponde, ¿sí? Entonces, la ley nos facilita mucho las cosas y ya no nos hace que andemos divagando entre quienes pueden ser terceros interesados. Ya nos da una vertiente mucho más clara. Bueno, la última. Que sería la cuestión de que el Ministerio Público que haya intervenido en un procedimiento penal del cual derive el acto reclamado siempre y cuando no tenga carácter de autoridad responsable. A ver, vamos a interpretarla. ¿Cómo la interpretarías, Ginola? Ya vimos que 3 renglones nos llevamos como 7 minutos en poderlos interpretar. Ahora vamos a interpretar la otra. Ay. ¿Cómo lo podrías? Que te ayude Marvin. Está Marvin, ¿no? Ay, no, ya no está, ¿verdad? Bueno, que te ayude. No te veo. O Aldair. No, Aldair ya le pregunté. Paola, que te ayude Paola. Que los puse mucho de varones y a las niñas no les he preguntado. Paola, ayuda a Ginola. ¿Cómo podrías tú entender o interpretar este inciso E? ¿Cómo sería la parte de que el Ministerio Público pueda tener el carácter de tercero interesado? Ahí están las diapositivas, es que no las puedo ver. Sí. Ahí está. No la veo. ¿No la ven? ¿Los demás sí la ven? Sí, ¿no? Sí se aparece. De hecho, acá me marca el screen. Es que no sé qué le hice a la plataforma, no sé qué. Pues ya nada más puedo verla a usted y luego se me trabó y se me quitó la opción para poner el audio y la pantalla y ahorita no puedo ver lo que está compartiendo usted. No sé qué le pasa o qué. Ah, Entonces, caray. ¿Estás en computadora, Paula? Sí. Igual ya empezó a llover y luego se me traba así el Igual. internet. Y también tengo otro hermano tengo 2 hermanos que también están ocupando el internet, como que se me traba mucho ahorita. Sí, no, y ¿saben qué? Por la hora. Generalmente estas horas ya empieza a estar un poquito más cargado a comparación de las mañanas. Bueno, está bien, Paula, no te preocupes. A ver, ahorita que te ayude, espérame tantito. Sí. Sí, porque estoy esperando voluntarios, como que va a estar un poquito complicado. Andrés, sí me escuchas, ¿no? Que no, bueno, aunque no enciendas tu cámara, sí me escuchas. Sí, sí lo escucho. ¿Sí? Va. Ayuda a tu compañero, por favor, a tu compañero Ginola. Nada más es una cuestión de interpretación, porque la realidad es que en esto no necesitamos tanto conocimiento.
porque son figuras que estamos viendo en este momento, ¿sale? Triste que nos llegara un asunto real y pues ahí sí estaría un poquito complicado. Por eso hay que ir interpretando para que vayamos aquí moviendo la situación práctica. ¿Cómo podría ser esa parte? Ya explicamos en qué momento la víctima lo puede ser, la contraparte, el indiciado, y ahora el Ministerio Público, ¿qué? ¿Cómo el Ministerio Público puede ser un tercero interesado? Recordemos, los terceros interesados son aquellos que quieren que el acto reclamado subsista, ¿sí? Recordemos, el acto reclamado es esto que nosotros consideramos como violatorio. Ya les puse el ejemplo. Si a mí vienen y me aprenden, pero ni siquiera me mostraron la orden de aprehensión, pues están violando. Dime, Ginola. ¿Qué? Sí. Por ejemplo, cuando la norma que está ocasionando el problema está sobre otra norma, una sobre otra. Una sobre otra. Sí, en parte sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque de hecho el propio inciso les hace la parte y les hace la excepción. Cuando el Ministerio Público puede ser interesado siempre y cuando no sea autoridad responsable. ¿Qué quiere decir? Pues siempre y cuando no te estén a ti metiendo en el juicio de amparo como que fuiste la autoridad que violentó. ¿Qué quiere decir? Que es un Ministerio Público externo de la problemática. Y obviamente este Ministerio Público externo sí está a favor de que, pues obviamente de que el acto que se está reclamando violatorio contra el Ministerio Público subsista. Esto generalmente se da cuando se habla de superiores jerárquicos. ¿Qué quiere decir? Recordemos que tenemos ministerios públicos federales. Y obviamente, si por alguna razón es la autoridad responsable, si yo tengo una problemática de Estado o si yo tengo una problemática de víctimas, porque recuerden que el Ministerio Público está bajo esta defensa de víctimas, y por alguna razón otro Ministerio Público fue el que violentó, ¿qué es lo que pasaría? Pues obviamente tendríamos que ver el conflicto de intereses para ver si a mí sí me conviene que subsista o que no subsista. ¿Sí? Recordemos, muchas veces no creamos que el Ministerio Público que inicia un procedimiento es el mismo que lo culmina. Muchas veces durante un procedimiento es una cambiadera de ministerios públicos como no tienen idea. Entonces, muchas veces cuando ya se trata de la responsabilidad, cuando muchas veces acaba el procedimiento, ¿qué pasa? Yo como Ministerio Público que sí intervine dentro del procedimiento, pero yo hice bien mi trabajo. El que vino después y lo tomó y lo hizo mal, ese es su problema. Y si ahorita le están reclamando a él, yo me paso a ser tercero interesado porque sí me interesa que el acto subsista y que por supuesto que le adjunten la responsabilidad a él. ¿Por qué? Pues porque no quiero que me la adjudiquen a mí. Esto ya es una cuestión de deslindar responsabilidades, pues es completamente correcto. Vamos a poner un ejemplo más coloquial para que luego lo adapten así como lo acabo de hacer a la materia jurídica. Vamos a pensar que por alguna razón tienen maestros diferentes durante toda su carrera, ustedes lo saben, pero resulta que hay materias seriadas, pero resulta que el de primero les enseñó muy bien, pero luego el de segundo, el de tercero, el de cuarto y el de quinto, pues como que la verdad es que no. Y al final de cuentas, ustedes por alguna razón reprueban la última materia y no se pueden titular. Y ustedes se van a inconformar porque van a decir que no es cierto, que ustedes le echaron muchas ganas, pero que no les enseñaron de manera correcta. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, llevaron 5 materias, digamos, secuenciales. Y de esas 5 materias, a ver, vamos a mandar a traer a los 5 maestros, ¿sí? Porque la persona no se pudo titular. ¿Y qué pasa? La primera persona o la segunda persona que dice, a ver, yo les enseñé perfectamente, que los demás no le enseñaron o que ellos no le echaron ganas, con la pena. Y entonces ustedes dicen, bueno, sí, tiene razón, la verdad es que creo que el problema estuvo en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Entonces sí, ¿saben qué? Sí, yo voy a interponer mi recurso quejándome de estos 3 y que por ellos 3 no me puedo titular. Ese es mi acto reclamado. ¿Sí? Y voy contra esos 3. ¿Qué va a pasar con los primeros 2 o con el primero? Pues el primero se va a convertir en un tercero interesado, porque aunque sean de la misma, aunque todos sean maestros, pero de que me echen la culpa a mí, a que le echen ellos 3, pues yo sí estoy interesado en que el acto subsista, su reclamo subsista, ¿me explico?
Básicamente así funciona. El Ministerio Público, el primero o el segundo o el otro que intervino, se puede convertir en tercero interesado. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de deslindar de cierta manera algún tipo de responsabilidad, siempre y cuando no sea la autoridad responsable. ¿Por qué no se podría si fuera la autoridad responsable? Porque no podrías tener la misma categoría, no podrías ser tercero interesado y a la vez ser autoridad responsable. ¿Por qué? Porque los intereses que chocan y se conflictúan y física, matemática y legalmente no se puede ocupar el mismo lugar, por lo menos dentro de un procedimiento o en el caso del juicio específico de amparo. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda en cuanto a estos? ¿En cuanto a estos tres? No, ninguna. ¿No? Ok, entonces nos quedamos quejoso, autoridad responsable y la última que es tercero interesado. Ya no vamos a llegar al Ministerio Público por cuestión de tiempo, ya el Ministerio Público lo platicaríamos después. Hasta esta parte de tercero interesado, hasta acá llegaría su examen, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema. Hasta ahí, desde lo que vimos la primera sesión, el día que entramos, no sé cuándo fue, 26 de agosto, hasta ahorita. Eso es lo que va a venir en su examen, ¿sí? Ya les comenté, ya les expliqué cómo va a ser la dinámica, entonces ya nada más el día miércoles nos veríamos en la segunda hora. Muy probablemente su examen dure, lo harían como en 30 minutos, no creo que lo hagan en más, pero probablemente les deje 40, 45 minutos. Y ya, de ahí ya nos veríamos hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde ya continuamos normal nuestro curso, ¿sí? Sí, está bien. Ok. ¿A qué hora va a ser, perdón? ¿Mande? ¿A qué hora va a ser? A las 2. A las 2 les voy a dar la hora de la clase para que lo puedan contestar. Bueno, de 2 a 2:40. Les voy a tomar la evidencia si no se me va a olvidar. Ajá, espérenme tantito. Sí, de 2 a 3, para que no tengamos ningún problema de que, pues obviamente se tenga que abordar o se les tenga que quitar tiempo de alguna otra materia para que puedan responder su examen. Yo le calculo que está fácil, entonces yo le calculo que lo van a hacer como en una media hora, pero para no tener problemas, mejor lo dejamos en unos 40, 45 minutos, ya mucho. ¿Les parece? Ay, espérenme porque Cario se paró. Perfecto. De todos modos, cualquier duda o pregunta, cualquier cosa, tengan mucho cuidado con la parte de los pases, ¿sí? Tengan mucho cuidado, todos saben la situación que tienen. Tengan mucho cuidado de los pases y cualquier problemática que lleguen a tener con el examen, que no me carga, que no me apertura, que cualquier cosa, comuníquenla en ese momento, porque si lo comunican después ya va a ser más complejo que se les pueda volver a aperturar el examen. O pues se les ponga alguna penalización y demás. Entonces, en el momento, si se percatan de alguna situación, voy a intentar estar lo más pendiente posible desde las 2 para que cualquier cosa, pues ya obviamente lo resolvamos en ese momento, porque obviamente como estamos en semana de exámenes, también va a ser una problemática la cuestión de la plataforma. Entonces, vamos a intentar que haya las menos fallas posibles, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, pues ya nos escucharíamos el día miércoles, ¿sale? Cuídense y que tengan bonito fin de semana. Gracias, abogada. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes, cuídense mucho.